estamos a 2 meses y medio del inicio del año escolar, ¿cierto? Ujú. Estamos a puertas. Bueno, acá ayer salió el ministro la ministra, perdón, diciendo que ya estamos por comenzar con la segunda ola, aunque esto se sabía con meses de anticipación. Las Ujú. proyecciones decían que iban a empezar ahora. Sin embargo, Minedu no hemos visto que haya previsto esto y tampoco vemos que tenga lineamientos claros. Nosotros desde ANAPES, por ejemplo, le pedimos que le den a los papás lineamientos que les permitan poder reprogramar sus deudas, porque recordemos que muchos tienen deudas no porque sean morosos de siempre, sino porque la Por la pandemia y la crisis situación. los ha llevado a no poder afrontar todos los gastos, pero tienen y quieren que sus hijos se sigan educando y quieren Claro, pagar. Y claro. Minero dijo que no puede hacer nada y no puede meter. Bueno, fuera de eso, Exitosa. los padres han denunciado y ya tenemos una estadística donde sale que más del 65% de colegios privados Ujú. les ha aumentado las pensiones virtuales. O sea, van a mantener la virtualidad este 2021, pero con las pensiones aumentadas. Ahora, Sin pero justificación. la aumentada es retornar a aquella pensión que se tenía antes del descuento, porque este año muchos colegios hicieron un descuento a los padres de familia, ¿no es cierto? Sí, te cuento sobre los descuentos. En 2020, Ujú. el 17% de colegios hicieron descuentos entre el 40 y el 50, pero la Ya. gran mayoría se quedó entre el 5 y el 15, Ujú. ¿ya? Es más o menos el 65%. Y el otro poquito que queda de porcentaje se Ya, quedó entre el 25 y el 30, más o menos, ¿ya? ya. Es así. ¿Pero por qué? Pero los descuentos se hicieron porque no es el servicio que nosotros contratamos, ¿no? O Ajá. sea, es como que tú vayas a comprar o yo vaya a comprar una caja de colores y en la caja de colores que compro de 12 me dicen, ¿sabe qué cosa, señora? Yo le voy a dar la caja, nada más 6. ¿Pero por qué si te compro la de 12 te estoy pagando la de 2? No, porque yo no te puedo dar la de 12, te doy la de 6. Entonces, este es un ejemplo corto, ¿no? Ujú. Pero ya no es lo que tú estabas pagando, porque no es lo mismo. Es más, Ujú. el año pasado nosotros cuando estuvimos en la Comisión de Defensa del Consumidor y sustentamos algunos de los proyectos de ley que se impulsó, dijimos que el servicio había cambiado y que habían costos que no pertenecían a este tipo de educación. Por ejemplo, la luz que pagas en tu casa para Ujú. educar a tu hijo, al internet, estilo. Entonces, estos descuentos son justificados, no es que nosotros estamos dentro del colegio, no, las Exitosa. clases son en la casa y entonces, por lo Claro. tanto, deben tener otro precio. Bueno, este año seguimos en pandemia y en crisis, Ujú. ¿cierto? No es que haya cambiado ese factor, seguimos igual. Pero los colegios han tomado la decisión, más del 60%, de aumentar las pensiones virtuales. No estamos hablando de que le hayan dicho a los papás, hemos comprado super plataformas, hemos invertido en capacitar a nuestros profesores. No, 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 acá simplemente ha venido el aumento y de nuevo, tómalo o déjalo. Ujú. Entonces, no hay correspondencia, no corresponde con lo que uno debe de pagar. Sí, tú me vas a decir, han bajado con los descuentos, sí, pero los aumentos no tienen correlación. En algunos colegios han aumentado 40%, en otros colegios han aumentado Ya, 30%, en otros entiendo. 50%. Entonces se pasa hasta de la pensión presencial que tenían a inicios del 2020. Ujú. Entonces, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué se puede hacer una cosa así cuando los padres están ahorita en una situación de estrés, de preocupación grande, que no pueden asumir las pensiones? Y sí, muchísimos se quieren ir a la escuela pública, pero la escuela pública no se da abasto. Ya tiene 150.000 alumnos virtualmente, 190.000 que han desertado porque no han podido pagar de la escuela privada. ¿Cuántos más está en capacidad de recibir? ¿Y por qué el ministerio no Ujú. pone lineamientos? Nosotros no le pedimos que regule un precio, le Claro, pedimos que algunos regule un pueden decir, servicio. se puso algunos lineamientos, pero en realidad se puso algunos lineamientos con respecto a la información, a la comunicación que tiene que tener el colegio con los padres de familia.
pero no con respecto a porcentajes y pensiones, ¿verdad? No, no para nada. Minedu Exitosa. dijo y dice, ¿no?, que los contratos, por ejemplo, deben ser producto de una negociación o de mutuo acuerdo, porque en principio así debe ser un contrato, ¿no? Bueno, en 2020 no hubo un solo contrato, principio de una negociación o de mutuo acuerdo. En 2020 todos los contratos que hubieron fueron, si te gusta, te quedas, y si no te gusta, te vas. Inclusive, tengo denuncias que dicen que si el papá no firmaba los contratos nuevos, iban a amablemente retirarlo de la plataforma para que no acumule deuda. Entonces, o sea, ¿qué negociación pudo haber acá? Y este año está pasando exactamente lo mismo. Hay colegios que están mandando contratos intimidantes, donde le dicen al papá, firma este contrato de que tiene validez de 1 año. La pensión virtual cuesta igual que la presencial, o sea, ellos no discriminan nada, me vas a dar todos sus datos personales y encima aceptas que si tú pagas fuera de fecha, mira, y esto está dentro del reglamento que aún no ha salido y felizmente que no ha salido todavía, y ahora te explico por qué. Si el papá paga fuera de fecha, y esto lo hemos detectado en 2020 porque ya ha pasado, es decir, si la pensión se vence el 25, el papá paga el 30, por ponerle un ejemplo, porque el papá cobra el 30, ¿ya? O si se quedó sin trabajo otra vez porque entramos, Dios no quiera, otra vez en cuarentena y se quedan sin trabajo y no pueden pagar la pensión. Ojo, no es que no quieran, no pueden. Exacto. Y dicen al colegio, voy a pagarla, ¿sabes qué? Ni bien empiezo a trabajar, la pago en 2 meses y te voy pagando en cuotas y te la acabo de pagar a fin de año. ¿Ya? El colegio, ¿qué cosa dice? Si tú me pagas impuntual 3 pensiones, no importa si son una tras otra o son en diferentes momentos del año, tu hijo pierde la vacante para el próximo año. Acéptame este contrato. Ya, ¿y eso está ocurriendo ahora? O sea, ¿hay niños que han perdido la vacante para este año? Sí, por supuesto. Eso ha ocurrido. El año pasado hay niños que han perdido la vacante porque sus papás no han pagado puntualmente, a pesar de que han pagado. Ha pasado. Y esto lo sabe el ministerio y no está haciendo absolutamente nada. Entonces, que la educación privada haya estado en silencio más de 20 años o 25 años y que el 2020 haya salido todo esto a la luz, es porque el 2020 toda la realidad del Perú ha cambiado. Ha cambiado, pero aparte se mostró tal cual es, ¿no? En tiempos difíciles dicen que uno se da cuenta de cómo es la gente y cómo es todo en realidad. Bueno, la educación en el Perú está por los pisos, no nada más la pública, que sabemos el estado que tiene, nada más 50% de colegios tienen agua, ¿no? Y los lineamientos que le da Minedu, por ejemplo, a los directores de escuelas, es que ellos tienen que ver si un niño puede estar contagiado o no. Entonces, y que para los niños no hay pruebas. Entonces, el niño va a entrar invisible al colegio, ¿no? Y va a depender de que el director tenga el ojo clínico de un médico para saber si está contagiado o no. ¿De qué estamos hablando? Sí, pero y se supone que tenemos que cuidarnos. Si es que, y encima mandar a los chicos, ¿no? Sí, si es que nos ponemos del otro lado, ¿no? Del lado de aquellos que tienen que hacer que un colegio sobreviva con los gastos en los profesores y con los gastos de la estructura de la currícula, de la plataforma y demás. Ellos muchas veces dicen, la morosidad es alta. O sea, generalmente tenemos morosos y con esto de la pandemia más. Entonces, tenemos que cobrarle. Aquellos que todavía pueden pagar, tenemos que cobrarle lo necesario para cubrir los gastos. Pero, te pregunto a ti, ¿tú crees que eso está bien? O sea, que el papá que con la justa se está pagando el colegio, con la justa, tiene que asumir la deuda del papá que tal vez podía pagar un 5% menos, pero ¿por qué pasó esto? Porque los colegios no han querido negociar los contratos, porque no ha habido negociación. Aparte, si volvemos al tema de los descuentos del año pasado, el Minedu emitió un decreto legislativo que es el 1476, donde transparentó, en teoría, los costos
fijos y variables del colegio. Y ahí los colegios sustentaron lo que podían y lo que no podían disminuir, ¿cierto? Y por eso, a partir de ahí, aplicaron los descuentos. Bueno, entonces, si el año pasado podían todavía, hicieron descuentos del 5%, del 20% o del 15%, ahora este año, ¿por qué nos están aumentando el precio? Es la ¿Qué es lo que ha pregunta. cambiado? ¿Acaso? Exacto, ¿por qué están aumentando el precio? ¿Qué cosa cambió? ¿Acaso los papás estamos ganando más dinero? ¿Había un aumento del sueldo? ¿Ha mejorado la economía? No, ¿no es cierto? Sí, Creo que no. Sí, sí, eso es lo importante, el por qué, si va a seguir todo igual, por qué tiene que haber un cambio en las pensiones.